Hola chicos, para empezar este tema que vamos a hablar sobre la energía térmica, ¿de acuerdo? Pues la energía térmica, vamos a hacer un recordatorio de cosas que ya hemos visto este año en otros temas, ¿de acuerdo? Vosotros sabéis que la materia está formada por partículas, en este caso están ordenadas, es un sólido, no se aprecia mucho, pero está en estado de pequeña vibración. Sin embargo, ¿tienen velocidad esas partículas? Sí, tienen poca, ¿vale? Tienen poca velocidad. Vamos a agrandar esto. Tienen poca velocidad, pero tienen un poquito de velocidad. ¿De acuerdo? ¿Nosotros podríamos decir que tienen estas partículas energía cinética? Sí, porque no están quietas del todo. Entonces, tienen energía cinética. Si sumáramos la energía cinética de todas las partículas que forman ese sólido, diríamos que esa sería su energía térmica, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos aumentando la temperatura, va aumentando la velocidad de las partículas, ¿vale? Y cada vez va aumentando más. Luego, cuando mayor sea la temperatura, mayor va a ser la energía térmica, porque mayor va a ser la velocidad. No es lo mismo un sólido a una temperatura baja que una temperatura alta. ¿Acordáis de los líquidos? Pasaba algo similar, ¿vale? Teníamos los líquidos, las partículas estaban juntas y lo que sucedía, estaban juntas pero desordenadas. Entonces, en este caso, nos encontrábamos que la velocidad pues también sube a medida que nosotros vamos dando más temperatura. Entonces, ¿por qué estoy poniendo este recordatorio? Pues ahora veréis qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Y los gases, ¿cómo estaban? Los gases estaban, las partículas totalmente ocupando todo el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber la energía térmica que tiene ese gas, sumaría la energía cinética de cada una de las partículas. Vosotros habéis visto que la energía cinética de cada partícula es la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Como ya hemos visto en el tema anterior, masa por velocidad al cuadrado partido por 2. Lógicamente, ahora tengo pues algo así como 15 o 20 partículas, sumaría masa por velocidad al cuadrado partido por 2 20 veces porque tengo 20 partículas. Y esa sería la energía térmica de esa sustancia. Que si yo cojo y subimos la temperatura, ¿qué es lo que va pasando? A medida que yo subo la temperatura, las partículas van cada vez más rápido, entonces la magnitud velocidad va a aumentar. Con lo cual podemos decir que a mayor temperatura, mayor velocidad cinética, mayor velocidad. Entonces mayor energía cinética. Que entonces, ¿qué es lo que me está midiendo la temperatura? Nosotros vemos ahí un termómetro que va subiendo. Y entonces, ese termómetro, ¿qué es lo que me está midiendo? Pues me está midiendo la energía cinética de las partículas. Si tienen menos energía, el termómetro baja. Si tienen más energía, el termómetro sube. ¿Vale? Van más despacito, menos energía. Van más rápido, mayor energía. ¿De acuerdo? Mayor temperatura, menos temperatura. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces la temperatura, ¿cómo vamos a definir la temperatura? Pues como la velocidad media una magnitud que va a estar directamente relacionada con la velocidad, ¿vale? Con la velocidad media de las partículas que forman una sustancia. Cuanto mayor sea la velocidad que tienen esas partículas, mayor va a ser la temperatura. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos al tema 6. Se llama energía térmica. Nos vamos a la página del libro 136. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que significa la energía térmica. Muy bien. Bueno, aquí viene el concepto de la energía térmica y la temperatura. Si os fijáis, en este tema vamos a ver que temperatura y calor no son conceptos idénticos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a explicar aquí. Vamos a intentar explicar aquí. Entonces, bueno, la energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? La energía que tiene un cuerpo debido al movimiento o agitación desordenada de las partículas que lo componen. Exactamente lo que acabo de explicar.
Entonces, la temperatura es una magnitud que indica la agitación térmica de las partículas, es decir, cuanto más rápido, mayor es la temperatura que compone un sistema material. Y el nivel térmico, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, ponemos, vamos a hacer unos ejemplos con esto de la temperatura. Vamos a ver, imaginaros que tenemos dos recipientes llenos de agua. Dos vasitos idénticos, llenos de agua. La misma cantidad de agua, las mismas moléculas. Este lo tenemos a 50 grados y este lo tenemos a 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál de los dos tendrá mayor energía térmica? Si hemos dicho que la energía térmica va a ser la suma de las energías cinéticas de todas las partículas, hemos dicho en el tema anterior que la energía cinética era la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. Entonces, ¿cuál de los dos va a tener más energía térmica? Pues lógicamente, ¿qué partículas van a ir a mayor velocidad? ¿Las de este vaso o las de este? Pues, lógicamente, este va a tener mayor energía, ¿vale? Porque las partículas es la misma cantidad de partículas y este tiene mayor cantidad. Si nosotros mezclamos los dos recipientes en un recipiente con todo el agua, ¿qué temperatura va a alcanzar ese recipiente? Bueno, pues si yo tengo uno a 50 grados y otro a 100 y hay la misma cantidad, pues cuando yo los mezcle voy a tener el doble de cantidad, lógicamente, ¿vale? Voy a tener el doble de cantidad de lo que tenía en cada recipiente. ¿Y a qué temperatura se me va a poner? Pues se va a poner, como hay la misma cantidad de una que de otra, pues se va a poner a la media. La media entre 50 y 70 y 100 sería 75 grados. Es decir, si nosotros mezclamos estos dos recipientes, tendríamos una temperatura de 75 grados, porque hay la misma cantidad que de uno que de otro. Entonces, si, por ejemplo, nosotros tuviéramos muy poca cantidad del de 50 y mucha cantidad de agua, mucha cantidad a 100 grados, ¿qué es lo que pasaría si yo lo mezclara? Como la mayor cantidad de la materia la tenemos en 100 grados, pues entonces la mezcla, ¿vale?, de las dos no va a estar en el medio. No va a estar en el medio de 50 y 100. Va a estar más próximo, como hay mayor cantidad de partículas que tienen 100 grados, va a estar más próximo a 100. Más próximo a 100 que a 50, ¿vale? Se va a aproximar más aquí porque hay más cantidad de moléculas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las partículas que forman el agua que está a 100? Pues que las partículas estas van a mucha velocidad, ¿vale? Llegan aquí con mucha velocidad, estas van con menos velocidad, estas llevan menos velocidad y estas llevan más velocidad, ¿vale? Las de un recipiente llevan menos, entonces cuando choque una que lleva más velocidad con otra que lleva menos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a pasar parte de su energía cinética, va a pasarla al otro, a la otra partícula. Imaginaros una mesa de billar en la que nosotros lanzamos una bola con mucha velocidad. Esa velocidad que lleva la bola va a chocar con las otras partículas, entonces la bola que choca va a perder velocidad y las otras van a aumentar en velocidad, las que choquen con esa. Entonces va a haber una transferencia, siempre va a haber una transferencia de energía entre el que está a mayor temperatura, ¿vale? Va a haber una transferencia de energía. Va a pasar energía del que está a mayor temperatura al que tiene menos, porque aquí las partículas van más rápido y al chocar con las que van más lento van a perder velocidad las más rápidas y van a ganar velocidad las más lentas, hasta que se pongan todas a la misma velocidad. Por esto eso acabará poniéndose pues a 90 grados o algo así, más cerca de los 100 grados que de los 50, ¿de acuerdo? Es decir, estas van a aumentar su velocidad y estas las van a disminuir un poquito. Si a mí me dijeran, imaginar un vaso de agua caliente a 100 grados, a temperatura de ebullición, y un recipiente enorme, imaginar un recipiente enorme a 50 grados, ¿cuál de los dos tiene más energía térmica? Pues en este caso las partículas van más lentas, ¿vale? Pero hay muchísimas más. Con lo cual, si nosotros sumamos, y aquí hay miles de partículas más que aquí, si sumamos todas las partículas con su velocidad al cuadrado partido por 2, si sumamos, probablemente la resultante de energía térmica aquí sea mayor que aquí.
acuerdo? Porque aquí hay muchas menos partículas. Entonces, la energía térmica no solo depende de la temperatura, que es muy importante. Cuanto más temperatura, más velocidad y mayor es este dato. Pero no es lo mismo que yo sume 2 partículas a que sume 1.000.000 de partículas, ¿vale? Cuanto más partículas sume la energía cinética total, va a ser mayor. Entonces, en este caso, la energía térmica, se llama energía térmica porque depende de la temperatura. Entonces, cuanto mayor sea la energía, el número de partículas, mayor va a ser la energía térmica, porque hay muchas. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa importante que vamos a ver en este tema es cómo medimos nosotros las temperaturas. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí en vuestro libro pues aparece temperatura baja, las partículas a velocidad baja, las partículas a temperatura media a una velocidad un poquito más alta y a mayor temperatura pues la velocidad más alta, indica el velocímetro de ahí, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a esta parte de aquí, en la que vamos a ver en qué unidades medimos nosotros la temperatura, ¿vale? Nosotros tenemos costumbre de medir la temperatura con un aparato que llamamos termómetro. Y ese termómetro, ¿vale? En España y en otros países lo medimos en unidades que se llaman Celsius, grados Celsius o centígrados. Es nuestra escala, la más frecuente para nosotros, ¿vale? Entonces, pero no solamente está esa escala, sino que hay 3 escalas. Está la escala Celsius o centígrada, que es la que nosotros utilizamos. Está la escala Fahrenheit, que es muy utilizada en Francia y en muchísimos países, países también anglosajones. Y la escala Kelvin, que es la que utilizamos en el sistema internacional. ¿Qué diferencia o qué características tienen estas escalas? ¿Por qué se han elegido estas escalas? Bueno, pues cuando se fabrica un termómetro, ¿vale? Pues, ¿cómo se gradúa un termómetro? Vale, pues imaginaros que yo tengo un termómetro, lo lleno de un líquido, que normalmente puede ser mercurio, lo meto en un recipiente con hielo. Lo meto en un recipiente con hielo. El hielo, sabemos que a qué temperatura lo tenemos el hielo. Hielo con agua, mezclado con agua, sabemos que está a 0 grados. Imaginaros que el termómetro me señala por aquí el mercurio. Este termómetro no está graduado todavía, ¿de acuerdo? Entonces me señala por aquí. Yo digo, pues si llega aquí, pues aquí le voy a poner yo el 0. El 0. Le voy a poner porque yo sé que a esto le voy a dar un valor de 0. 0 grados, la temperatura a la que el hielo se derrite. Ahora saco este termómetro de aquí y lo meto en un recipiente donde tenga el agua hirviendo. Aquí la burbujita del agua hirviendo. El agua hirviendo. Meto mi termómetro. ¿A qué temperatura hierve el agua? Pues según todos nosotros, el agua hierve a 100 grados. Entonces el termómetro va a subir hasta aquí. Antes estaba aquí y ahora que estaba en 0 y ahora está aquí. Y aquí, como llega aquí, pues yo aquí le señalo con un rotulador, le pongo 100. ¿De acuerdo? Entonces ya entre este y este, entre la señal que yo haya hecho esto y la que yo haya hecho aquí, pues yo hago 100 rayitas, divido entre 100. Estos valores son arbitrarios. Se le dio estos valores de forma arbitraria porque dijeron, bueno, pues vamos a poner, esta es la escala centígrada, ¿de acuerdo? Vamos a poner 0, la temperatura a la que el agua se derrite, el punto de fusión del agua, y a 100 vamos a poner el punto de ebullición. Lo señalaron así y así hicieron la escala Celsius. Sin embargo, Fahrenheit no ocurre lo mismo, sino que para lo que para nosotros es 0, ¿vale? Para ellos es 32 grados Fahrenheit. Es decir, cuando nosotros metemos el termómetro en hielo, nuestro termómetro Celsius marcará 0, pero en el termómetro Fahrenheit marcará 32 grados, ¿vale? Y entre el 32 y la temperatura a la que hierve el agua, que es a 100, hay 100, en vez de haber hecho 100 rayitas, como de aquí a aquí hay 100 rayitas de división, 100 grados, de 0 a 100 hay 100 grados, 100 rayitas. Pues aquí hemos dividido el termómetro en 180 rayitas, es decir, que un grado Fahrenheit es más pequeñito que un grado centígrado. Y luego tenemos la otra, y esta va desde 32 a 212. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos la temperatura de Kelvin. La Kelvin es la escala que usamos en el sistema internacional y es muy importante saber pasar de grados centígrados a Kelvin. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo?
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, porque fijaros que cuando esto vale 0, esto vale 273. O sea que cuando los grados centígrados valen 0, el otro vale 273 grados más. Y cuando esto vale 100, esto vale 273 grados más. Es decir, que nosotros para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, tenemos que sumar 273, este número, para pasar de grados centígrados a Kelvin. Y para pasar de Kelvin a grados centígrados tendremos que hacer lo contrario, restar 273, ¿vale? Bueno, en este curso no vamos a ver nada más que el cambio de unidades entre grados centígrados y Kelvin. ¿De acuerdo? Nada más que ese. Es decir, voy a tener que pasar de grados centígrados. Que tengo grados centígrados y los quiero pasar a Kelvin, pues le sumo 273. Que tengo Kelvin y los quiero pasar a centígrados, le resto 273. Y ya está. Y bueno, aquí tendríamos, si nosotros quisiéramos pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, y viceversa, ¿vale? Tendríamos la formulita que se utiliza, que es muy fácil. Si tuviéramos los grados Fahrenheit, no tendríamos nada más que los grados Fahrenheit, o sea, tendríamos los grados centígrados multiplicados por 1,8 más 32, esos serían los grados Fahrenheit. Pero bueno, en este curso no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a pasar esto de aquí, vamos a utilizar esto, ¿vale? Para pasar a Kelvin sumamos los 273 y para pasar al revés de grados centígrados, de Kelvin a grados centígrados, restamos. Bueno, una cosa bastante importante, porque estas escalas son arbitrarias, es decir, se metió el termómetro y dijo, pues aquí le voy a poner un 0 y a la temperatura de ebullición le voy a poner 100. Y Fahrenheit dijo, pues yo le voy a poner 32 a la fusión y a la ebullición le voy a poner... Son temperaturas arbitrarias, quiere decir que no se pensó en nada para ponerla. Había que graduar un termómetro, vosotros sabéis que aquí hay un líquido y cuanto mayor sea la velocidad, y esto ya lo vimos en su día en clase, cuando hacéis vosotros de moléculas, ¿acordáis? Cuando la agitación de las moléculas es mayor, se separan un poco, por eso el liquidito va subiendo, va ocupando cada vez más volumen, porque cuanto mayor sea la temperatura, más se agitan esas partículas y más espacio ocupan, por lo tanto va subiendo. Lo que quiero decir con esto es que estos datos, tanto la Celsius como la Fahrenheit, fueron datos arbitrarios. Los pusieron porque les venían bien y que tenían que utilizar alguna manera para graduar esos termómetros. Sin embargo, Kelvin hizo una escala absoluta. ¿Absoluta qué quiere decir? ¿Cuál es la mínima cantidad de energía cinética que puede tener un cuerpo? Ojo. ¿Cuál es la mínima cantidad de energía cinética que puede tener un cuerpo? ¿De qué depende la energía cinética? Nosotros ya hemos visto que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad. La masa no va a variar porque las partículas tienen una masa y va a seguir siendo esa masa. Pero va a pasar una cosa, conforme va bajando la velocidad va disminuyendo la energía térmica o va disminuyendo la temperatura. ¿Cuál es la temperatura más baja a la que podemos llegar? La temperatura más baja a la que podemos llegar sería 0 metros por segundo, ¿de acuerdo? Estar quieto, es decir, que las partículas se quedarán quietas. Bueno, pues ahí es donde más lento que estar parado es imposible. Entonces esa es la temperatura a la que Kelvin le dio el valor 0. El valor 0 Kelvin, ¿vale? El valor 0 Kelvin, ¿a cuánto corresponde en la escala centígrados? Pues para pasar de Kelvin a centígrados tenemos que restar 273. Luego, 0 grados Kelvin, 0 Kelvin son menos 273 grados centígrados. Y si esto lo pasamos a la escala Fahrenheit, ¿vale? Pues tendríamos que serían, por ahí lo he calculado, me parece... Bueno, no lo sé exactamente. Serían unos 275 o algo así, unos 275, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que estas sí tienen valores negativos y positivos. Nosotros decimos 3 grados bajo cero, quiere decir que son 3 grados por debajo de la temperatura de fusión del agua. Y esta no tiene nada más que valores positivos, porque no hay temperaturas que puedan estar por debajo de 0 Kelvin, ¿vale? 0 Kelvin es la temperatura
más baja. Aquí es cuando las partículas están quietas, ¿vale? La velocidad de las partículas es 0. Entonces, las partículas que forman la materia están totalmente quietas. Entonces, más lento que estar quietas no pueden estar. Por lo tanto, no se pueden alcanzar temperaturas por debajo de 0 Kelvin y de 273 grados centígrados, ¿de acuerdo? No existen temperaturas de esas, porque ya a esta temperatura las partículas tienen la velocidad mínima que pueden tener, que es 0, y no pueden tener velocidades por debajo de eso. Y cuando nosotros medimos la temperatura de una sustancia, lo que estamos midiendo es si sus partículas van a más o a menos velocidad. Eso es lo único que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo espero que con esto seáis perfectamente capaces de hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Vale. Pues si tenéis dudas, nos vemos el miércoles en la clase online. Hasta luego.